Él es Vladimir Putin, uno de los hombres más populares del mundo, amado por unos, odiado por otros. Ha sido presidente de Rusia por más de 20 años y la transformó de un país tercermundista al borde del colapso a una superpotencia mundial. De la memoria de un país hecho pedazos durante la caída de la URSS a un país en la que su capital, Moscú, es actualmente la ciudad que alberga más multimillonarios en el mundo según Forbes. Pero todo tiene un precio, y sus críticos aseguran que ellos han pagado un precio muy alto. Por eso Vladimir Putin es uno de los hombres más polémicos de la historia moderna. Pero ¿cómo es que un niño abandonado, de origen tan humilde, logró convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo? ¿Cómo pasó de ser un espía de la KGB a presidente de Rusia? ¿Cuáles son sus logros y de qué lo acusan los disidentes? En este video veremos su asombrosa y polémica historia. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Su verdadero nombre es Vladimir Vladimirovich Putin, y psicólogos y servicios secretos estadounidenses se han esforzado sin mucho éxito en descubrir las fallas en la compleja personalidad de Putin. Pero como dijera Fiona Hill, ex consejera de la Casa Blanca, de Putin solo se sabe lo que él quiere que se sepa. Y así es, pero hay ciertos rasgos de su infancia que sí han sido revelados. Putin nació en una familia humilde en Leningrado en 1952. Su padre era un veterano de guerra condecorado que trabajaba en una fábrica. Putin fue hijo único, pero desde pequeño fue separado de su familia biológica y tuvo que vivir con dos familias adoptivas diferentes. La última de sus familias adoptivas fue una pareja de San Petersburgo. Ellos se convirtieron en sus padres adoptivos oficiales y según diversas biografías del mandatario, esto habría marcado la personalidad de Putin, transformándolo en una persona solitaria con una profunda desconfianza en todo mundo. Principalmente porque en el barrio en el que él creció no era bien aceptado y constantemente se peleaba con otros niños locales que casi siempre eran más grandes y fuertes. Y por eso fue que desde niño ha tenido una gran obsesión por el judo, del que es octavo dan, uno de los grados más altos de esta técnica marcial. El mismo Vladimir Putin declaró en una entrevista en el 2015, hace 50 años en la calle de Leningrado me enseñaron una regla. Si una pelea es inevitable, debes de dar el primer golpe. Esa infancia, lejos de sus padres biológicos, con dos familias sustitutas y peleas callejeras, le hicieron desconfiar de la gente y volverse un adolescente solitario. Hasta ahora, el mismo Putin ha dejado entrever que los únicos amigos en quienes confía son sus dos mascotas, su labrador llamado Connie y su perro ovejero búlgaro llamado Buffy. Al crecer, a Putin le encantaban las novelas de espías y los programas de televisión. Cuando aún estaba en la escuela, él mismo narra cómo un día saliendo del colegio fue a la Agencia de Seguridad e Inteligencia de la KGB y preguntó cómo podía unirse. La KGB era la principal agencia de la policía secreta de la Unión Soviética, lo que equivale a la CIA en Estados Unidos y al FBI juntos. La gente de la KGB le dijo a Putin que para unirse con ellos tenía que trabajar muy duro y estudiar derecho, y eso fue exactamente lo que hizo. Entró a la Universidad Estatal de Leningrado, en donde se recibió con honores como abogado. Luego pasó 17 años como agente de nivel medio trabajando para la KGB. Fue durante este tiempo que tuvo una experiencia que algunos expertos han concluido como un momento decisivo en su vida. Allí en la KGB conoció a Ludmila, una azafata encubierta que también trabajaba para la KGB, con la que se casó y tuvo dos hijas, María y Ekaterina. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia cayó en manos de Boris Yeltsin, un hombre que llevaba años intentando convertirse en presidente y que logró acceder al poder de Rusia liderando un golpe de estado en contra de Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin se convirtió en presidente de la Federación Rusa, pero como muchos políticos en el mundo, resultó ser una total decepción cuando por culpa de sus reformas radicales, millones de rusos se quedaron sin hogar y sumidos en la pobreza. Durante la era de Boris Yeltsin, Vladimir Putin comenzó a incursionar en la política y en agosto de 1999, Yeltsin nombró a Putin primer ministro de Rusia, el quinto primer ministro en menos de 2 años.
En Rusia, el primer ministro es el segundo funcionario más alto en rango y le informa directo al presidente. Y luego, en un movimiento sorpresivo, Boris Yeltsin renunció como presidente y nombró a Putin presidente interino en la víspera de Año Nuevo del 99. Putin ganó las elecciones en marzo. Al principio, todos creían que Boris Yeltsin impuso a Putin a la presidencia para que lo protegiera. La guerra en Chechenia, en la que las fuerzas rusas luchaban contra los separatistas que querían que la región fuera independiente, estaba empezando a empeorar y sus índices de aprobación estaban cayendo. Yeltsin le había dejado a Putin una bomba de tiempo. Uno de los primeros movimientos de Putin como presidente de Rusia fue indultar a Boris Yeltsin, dándole impunidad frente a cualquier investigación penal o administrativa, incluida la protección de todos sus documentos, residencias y todas las posesiones que tenía. Por eso la impresión general era que Putin era el chivo expiatorio de Boris para cubrirle la espalda y para culparlo cuando Rusia terminara de caerse en pedazos. Pero Putin tenía otros planes. Putin heredó a Rusia en uno de los peores momentos. El país estaba en medio de un conflicto con Chechenia. Además, los hombres más adinerados de Rusia, los oligarcas de la era de Yeltsin, eran los verdaderos dueños de Rusia, con más poder que Boris Yeltsin y, por supuesto, con más poder que el aparente inexperto político Vladimir Putin. Así, Putin intentó llegar a un acuerdo con ellos. Según el Consejo de Relaciones Exteriores en el 2000, Putin prometió a los oligarcas que él no interferiría en sus negocios ni expropiaría sus empresas a cambio de que se mantuvieran alejados de la política y no lo desafiaran ni criticaran como presidente. Y solo para que les quedara bien claro, Putin decidió encarcelar y expropiarle todos sus bienes al entonces hombre más rico de Rusia. Después de eso, todos los demás oligarcas preferían ser amigos de Putin. Pero Putin aún tenía un problema más grande: la Segunda Guerra Chechena, en la que todos apostaban que le costaría su cabeza. Era un conflicto interminable, pero Vladimir Putin utilizó el conflicto para hacerse de su reputación de hombre de guerra. En el 2002, un teatro de Moscú fue tomado por 40 militantes chechenos dirigidos por el Señor de la Guerra, durante la terrible experiencia de 3 días. 129 de los 912 rehenes murieron. Este fue un momento crítico para Putin, y muchos esperaban que su aprobación interna se desplomara, pero su manejo despiadado del asedio y su negativa de negociar con los secuestradores reforzaron aún más su popularidad. Su índice de aprobación subió al 83% después de que el conflicto terminó. Pero ¿cómo es que si solo era presidente interino, Putin ha logrado permanecer en el poder por más de 20 años? En teoría, Rusia es un país democrático, pero los opositores de Putin no piensan lo mismo. Desde el año 2000, Putin ha reformado todas las leyes rusas que le estorban para permanecer por años al frente de su país y concentrando todo el poder absoluto en torno a una sola persona, a él mismo. Y para lograrlo, sin generar la inconformidad del país, Putin ha sabido utilizar las coyunturas del poder en los sucesos más polémicos de la historia rusa. Por ejemplo, tras el famoso secuestro de la escuela de Belzán, en 2004, donde un grupo de islamistas de unas 30 personas armadas irrumpió en un colegio tomando como rehenes a 1.181 personas, en su mayoría niños, Putin decidió que en lugar de negociar con los rehenes, lanzaría un fuerte operativo a cargo de fuerzas especiales de seguridad rusa en las que abatieron a más de 334 personas. Y después de ese operativo, Putin aprobó una ley que le otorgaba más autoridad en el gobierno, argumentando que eso era crucial para proteger a Rusia al mismo tiempo que su popularidad subía. Y para el 2012, Putin ya había ganado su tercera elección presidencial, en otro mandato de 6 años. Esa elección fue muy controvertida porque se cuestionó la constitucionalidad de su reelección por un tercer mandato y los críticos dijeron que hubo fraude electoral. Pero oficialmente Putin obtuvo casi el 64% de los votos. 2 años después de esas críticas por fraude electoral, en marzo del 2014, Putin llamó la atención del mundo entero cuando anexó Crimea a Rusia en uno de los movimientos geopolíticos más complicados y controvertidos del año, subiendo de nuevo su popularidad a las nubes.
Los detractores de Putin lo acusan de utilizar el fraude electoral y la manipulación de las leyes electorales para perpetrarse en el poder por los últimos 22 años. Estas acusaciones se avivaron aún más en julio del 2020, cuando Rusia celebró un cuestionado referéndum sobre enmiendas constitucionales al viejo estilo de la película de la ley de Herodes. Esta tampoco sirve. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos. Uno nunca sabe. Pero la realidad superó a la película. Antes de la votación rusa del 2020, se suponía que Putin dejaría el cargo en el 2024. Sin embargo, habiendo recibido el mandato popular después del referéndum, podrá seguir siendo presidente hasta el año 2036. Pero más allá de si los resultados del referendo ruso estuvieron amañados o no, celebrarlo le permitió a Putin acabar con la oposición que lo acusaba de querer perpetrarse en el poder ilegalmente. Después del referéndum, al menos, convirtió algo ilegal en legal. Este es uno de los principales críticos de Putin. Su nombre es Alexei Navalny y ha sido el organizador de innumerables manifestaciones públicas. También ha creado toneladas de contenido y denuncias en contra de Putin, acusándolo de corrupto, autoritario y muchas cosas más. Recientemente, Alexei Navalny sufrió un intento de asesinato causado por un ataque que casi le cuesta la vida mientras estaba en Berlín. Fue envenenado con un agente químico del que se salvó de puro milagro. Pero después de salir del hospital y regresar a Moscú en enero del 2021, fue arrestado de inmediato y actualmente cumple una condena en una prisión rusa. Al igual que Navalny, otros han seguido su suerte. En los últimos años, el número de presos políticos en Rusia ha ido en aumento. La mayoría de ellos han sido arrestados por delitos como participar en reuniones no autorizadas. Sin embargo, a pesar del riesgo de ser arrestados y encarcelados, la gente sigue participando en las protestas. Y es que el presidente Putin se ha convertido rápidamente en uno de los políticos más poderosos y temidos del mundo entero. No tolera con facilidad la oposición, ni las protestas, ni las insurrecciones en su contra. Muchos críticos del Kremlin han muerto por envenenamiento en los últimos años, entre ellos Anna Politkovskaya, quien fue asesinada en la entrada de su departamento en el año 2006, justo después de escribir un artículo sobre la corrupción del ejército ruso en Chechenia. El día en que ella fue asesinada fue justo el cumpleaños de Putin, pero Putin negó cualquier participación. Días después de la muerte de la periodista, Alexander Litvinenko, un exagente de la KGB y activista en contra de la administración de Putin, murió semanas después de beber una taza de té envenenada en un hotel en Londres en el 2006. Una investigación británica culpó a los agentes de inteligencia rusas por el asesinato. Otro caso más, el de Vladimir Kara-Murza, un fuerte crítico del Kremlin que fue hospitalizado por lo que su esposa dijo que era un envenenamiento agudo por una sustancia indefinida. Los críticos de Putin lo acusan como sospechoso de esos asesinatos porque esas técnicas de envenenamiento eran clásicas de la KGB en tiempos de la Unión Soviética y porque esos asesinatos a menudo se llevan a cabo con un gran nivel de habilidad, y ese nivel de habilidad solo lo poseen los servicios rusos de seguridad. En cualquier escenario, Putin ha elaborado cuidadosamente una imagen de hombre fuerte, con cientos de imágenes cazando, tomando un baño a temperaturas bajo cero, pero su carácter, por supuesto, se encuentra marcado por su pasado y su niñez, y su legado para la humanidad dependerá de quien escriba su historia. Para sus críticos será un legado de asesinatos, de víctimas inocentes y de dolor, y para sus seguidores será un legado de expansión rusa y de patriotismo. Dime en los comentarios cuál es tu opinión, y si te ha gustado mi video, ayúdame suscribiéndote a mi canal para que no te pierdas ninguno de mi contenido. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.